a todos y todas, bienvenidos a We Balloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy entrevistaremos a Alberto Revolver, que es filósofo y, entre muchas otras cosas, lideró y presidió la Asociación Integral Española, que defendía los valores de la integración de Ken Wilber entre espiritualidad y ciencia. Intentaremos profundizar en esta teoría y en otros aspectos que Alberto también es experto. Adelante. Bienvenido, Alberto, a We Balloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido. Encantado de tenerte con nosotros. Hola, Xavi, ¿qué hay? Muy bien, Alberto. Me gustaría que me pudieras contar, así de manera ya directa, las 3 cosas más importantes en tu vida. Pues como dirían los Beatles, love, love, love. Básicamente. Esto tendrás que luego meter una cuña, ¿no? Y poner un poco la canción de los Beatles, ¿no? Porque yo creo que lo fundamental, y además tres tipos de amor que yo creo que son básicos. Uno es el amor paterno-materno-filial, ¿no? Otro es el amor erótico y otro es el amor eh, a los amigos, ¿no? Al camarada, digamos, ¿no? Y yo creo que todo el mundo identifica estos 3 niveles, ¿no? El paterno-materno-filial hacia arriba, ¿no? Hacia tus padres y hacia tus hijos, ¿no? Y luego el erótico a tu pareja y demás. Y luego después el de los amigos, ¿no? Y entonces, bueno, luego además yo creo que el amor tiene un componente fundamental que es ontológico, ¿no? O sea, básicamente el amor es lo que yo entiendo que subyace en todo el universo, ¿no? Y que por tanto no es una cuestión solamente de sentimiento, sino que es el fondo del universo. Y además esos 3 amores tienen además sus interpretaciones, ¿no? En la historia de la filosofía, yo creo que el amor materno-filial sería lo que Wilber, que hablaremos más tarde de él, supongo que por eso me has convocado, es lo que llamaba ágape. Es un amor de lo trascendente. Es un amor, por decirlo así, que tira de nosotros desde arriba. Y el amor erótico es un amor inmanente, nos empuja desde abajo, ¿no? Nos empuja desde la pura materia. Y estas 2 energías son básicas para mí, ¿no? En el desarrollo del universo, ¿no? La trascendente, el ágape desde arriba, la inmanente como potencia aristotélica desde abajo, y entonces queda el otro, ¿no? Que es el del colega, ¿no? El del compañero, camarada, ¿no? Y ese, no os voy a hacer spoilers, supongo yo que irá saliendo la cosa en la entrevista. Muy bien, Alberto, me encanta tu perfil y hoy básicamente me interesa mucho hablar de teoría integral y especialmente como has mencionado, de Ken Wilber. Cuando ves tu trayectoria, estudiaste filosofía, psicología, informática, salud mental, has estado en política, turismo rural, espiritualidad. ¿Cómo se pueden hilar todas estas disciplinas de una manera integral? Pues yo creo que solamente se pueden hilar de una forma integral, porque realmente yo llegué a la filosofía, pues lo típico, ¿no? Por algunos derroteros que otros, terminé la carrera y me fui a India, casi un año, un poco pues a investigar, porque realmente la filosofía occidental no me había satisfecho, no me había dicho nada, es que ni siquiera llegaba a entender, ¿no? Qué es lo que había ahí detrás. Y entonces, bueno, estuve en India
Y después de varias historias en India, curiosamente, supe de la aplicación alternativa de la informática con un libro de Theodore Roosevelt que se llama El mito de la información. Esto fue en la plaza de Connaught Place. Para la gente que haya estado en Delhi, pues sabe que es la plaza, digamos, como la plaza de España aquí, y tiene sus librerías y tal. Y curiosamente yo descubrí la informática en Delhi, ¿no? Y entonces cuando vuelvo caigo en una depresión brutal porque no me sirve ni la filosofía occidental ni la oriental, ¿no? Entonces me refugio de alguna forma en la informática, estudio COBOL y ahí empieza un poco mi carrera profesional. Y bueno, luego con el paso del tiempo ya descubro a Wilber y me permite empezar a hilar un montón de cosas, ¿no?, que nos van contando, nos van diciendo en el instituto, en la universidad, luego leemos de cosas que no nos han enseñado allí de Oriente, pero Wilber es capaz de alguna forma de darlas un sentido, ¿no?, y de organizarlas. O sea, que eso fue un poco la cuestión. Pero eso sí, o sea, esto al final es una cuestión de visión de conjunto, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, llegué cuando hice el máster de psicología, pues a encontrar como un punto que era el punto que unía todos mis mundos, que era el de la filosofía, la psicología, la sanidad, que era donde estaba trabajando yo en el Ministerio de Sanidad, en un departamento dedicado a investigación, y la informática. Y entonces, bueno, pues al final hice un trabajo de fin de máster sobre Big Data y suicidio, ¿no? Y entonces de cómo se ve que correlacionan las búsquedas que la gente hace en Google, ciertas búsquedas, y la incidencia del suicidio según los datos del INE, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue, básicamente yo lo que hacía era seguir 7 estudios previos que había en el mundo, sobre todo en Asia, ¿no?, que es donde más preocupa la cuestión del suicidio. Y entonces me permitió como hilar estas tres mundos, ¿no? La filosofía, si quieres, la informática y la sanidad, ¿no? Muy bien. Y Así eso un que, poco es, ya entrando a fondo en el tema de la teoría integral, ¿no? Ese es un poco lo que subyace detrás de toda la teoría integral, ¿no? La integración de diferentes mundos y de diferentes teorías para intentar generar una teoría común, ¿no? Yo, buscándolo en Wikipedia, pues dice, la teoría integral es el intento del filósofo Ken Wilber de colocar una amplia diversidad de teorías y pensadores en un solo marco. Se presenta como una teoría de sí, todo, claro, tratando de efectivamente. reunir un número ya existente de paradigmas separados en una red interrelacionada de enfoques que se enriquecen mutuamente, ¿no? Entonces, Efectivamente. empecemos un poco, Alberto, por Ken Wilber. Es decir, Ken Wilber es un personaje ¿de dónde viene? ¿Cuál Sí, es tu trayecto? Igual que tú haces todo este trayecto que has contado, ¿cuál fue el suyo para llegar a esta famosa teoría? sí, que Wilber empieza estudiando químicas en la universidad, pero al igual que muchos de estos genios, ¿no?, que vemos de Estados Unidos, pues deja la universidad y se embarca en su propio proyecto y, y entonces, bueno, pues se dedica a revisar todas las teorías que hay de la evolución de la conciencia en un primer momento, ¿no? Él está en el entorno de lo que se llaman, que tus oyentes saben perfectamente, las psicologías humanistas. Ellos mismos, la mayoría, pueden estar en este entorno, que quizá, no estoy muy seguro, tampoco he estado muy puesto en el tema, pero que sea Abraham Maslow quien inaugura, ¿no?, esta corriente de psicología humanista, ¿no?, y con un enfoque de desarrollo de la persona en la famosa pirámide de Maslow, ¿no?, donde se ven las necesidades del ser humano, ¿no?, de las más básicas a las más sutiles y demás, ¿no? Y entonces él está en el entorno ya de lo que se ha fraguado como psicología transpersonal y no sé muy bien por qué, pero en un momento dado él pega un salto de la pura psicología
a la metafísica, porque, claro, había un momento donde, claro, si ya se estaba hablando de evolución y él empezaba a tirar de Teilhard de Chardin, pongamos, ¿no? Y la evolución de la materia a partir de lo inanimado, de la pura materia. No sé si conocéis la Oda de Teilhard de Chardin a la materia, que es un poema precioso. Pues bueno, de alguna forma eso hay un salto ahí a una concepción del cosmos, una cosmovisión, y entonces él empieza a hacer filosofía y luego finalmente, pues claro, deriva también ya entrando en los demás ámbitos, la economía, la política y demás, ¿no? Entonces, esto yo creo que es realmente lo que diferencia la teoría integral de la teoría transpersonal. Yo entiendo que el entorno transpersonal, donde yo tengo muy buenos amigos, están haciendo un trabajo muy serio, muy potente, muy bueno. Efectivamente, quizá por eso, ¿no? Porque están orientados a un entorno más científico. Wilber en un momento dado se permite, ¿no?, dar ese salto hacia la metafísica. Claro, en el momento que saltas hacia la metafísica no sabes hacia dónde vas a ir, ¿no? Y eso es lo que quizá, pues también, claro, le mantiene en un entorno, digamos, que alguien ha dicho, bueno, pues un poco especulativo y demás, ¿no? Y entonces él lo que habla es de hipótesis razonables, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco el marco, ¿no?, en el que se Porque movería ahí, Wilber. Alberto, para que la gente se haga una idea muy rápida, ¿no? Claro, dices, teoría integral es el objetivo es unir todos los paradigmas en uno, juntar todas las teorías para darles un enfoque plenamente integral. Parece como el objetivo de ser capaces de consensuar una única cosmovisión del mundo, ¿no? Que Ujú. integre todas las visiones diferentes y alternativas y paradigmas diferentes que Mm, han habido que convergen en una visión unitaria, ¿no? O en una mm, visión conjunta e integrada, ¿no? Entonces, sí. eso, la verdad es que a Wilber cuesta mucho leerlo, ¿eh? Y Wilber es un tío a veces espeso, ¿no? Entonces, ¿cómo Mm, somos capaces de explicarlo de una manera sencilla y fácil para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Por ejemplo, mm, la pieza más famosa de la teoría, ¿no? Que es la teoría Cal, ¿no? Con los cuadrantes y los mm. niveles, ¿no? Es decir, ¿de qué manera lo podríamos explicar, Alberto, que la gente Sí. lo Bueno, pillara? yo diría que más que una teoría unitaria, lo que Wilber consigue es dice que es una metodología, ¿no? Una metodología de aproximación donde una especie de tablero, ¿no?, donde podemos poner cada uno su pieza, ¿no?, y nos entendemos, donde ha puesto cada cual su pieza, ¿no? En términos filosóficos, podríamos decir que es casi más una propedéutica, una preparación para la metodología, ¿sabes? O sea, es una cuestión muy concreta. O sea, que realmente, digamos que yo creo que Wilber tampoco llega a hacer una metafísica, ¿no? En plan, porque hay gente que dice, esto es una especie de un Hegel 2.0, una cosa así, ¿no? Yo creo que no. O sea, Wilber lo que de alguna forma es muy pragmático, como americano que es, que también esa es quizá una de las razones por las cuales en Europa no se le termina de aceptar en el mundo académico. Pero realmente lo que él plantea es un tablero, y entonces ahora os cuento el tablero. La fundamental, digamos, base de esto es la evolución. Entonces, que más o menos lo tenemos desde el siglo XIX ya bien establecido con Darwin, y básicamente pues sabemos que hay una evolución desde el Big Bang, que va de los átomos a las moléculas, de ahí a las células, los organismos, y cómo los organismos van evolucionando también en su conciencia, ¿no? Aquí hay un concepto básico de Wilber, que es, bueno, no es de Wilber, ahora os cuento de quién es el concepto de Olón, ¿no? De alguna forma, el universo está formado como de estructuras que son autocontenidas, pero que en un momento dado saltan a un nivel superior
Sí. y tienen, digamos, otra lógica diferente, pero hay una unidad autocontenida, ¿no? Y esta unidad Cada es el olón olón, se integra en otro olón que también está autocontenido y el universo exactamente. está formado como de olones que van emergiendo de Sí, otros olones, pero que al mismo tiempo siguen siendo olones, ¿no? sí. Y Este que concepto de olón, no, por no haceros spoiler, ya os contaré más adelante, que tiene que ver con España, y con la Guerra Civil Española y con un tipo que pasó por aquí, pero luego ya os lo cuento eso, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión es que al final, pues, él ve que el mundo está de alguna forma con una jerarquía, ¿no?, de olones, que le llama holoarquía, y al mismo tiempo que también hay como tres grandes áreas que se van viendo a través de la historia de la filosofía, ¿no? Y que Kant hablaba de razón, de moral y de arte, Hegel hablaba de ciencia, de moral y ley, de estética, Habermas hablaba de ciencia, moral y arte también, más adelante Guattari hablaba de naturaleza, socius y psique. Son como tres grandes áreas que él de alguna forma con un siendo como, yo creo que ahí es una de sus grandes logros, las establece, da un salto a cuatro áreas, ¿no? Y entonces pasa de... Y entonces, si la belleza tendría que ver con el yo, la verdad tendría que ver con el ello, ¿no? Exactamente no sabemos lo que sea, y la bondad o la ética con el nosotros, pues él establece cuatro áreas que son el yo, el ello, el nosotros y el ellos. Son los cuatro cuadrantes famosos de Wilber que tú antes has mencionado, el cuadrante actual, que es el acrónimo para All Quadrants, All Levels. Los levels tienen que ver con lo que hemos dicho antes del olón y los diferentes niveles de la evolución, y estos son los cuadrantes. Entonces, si la gente que nos está oyendo cierra los ojos y se hace una idea, básicamente es dividir, hacer como un cuadro con cuatro cuadros dentro, ¿no? Y entonces los dos cuadros de arriba serían lo que tiene que ver con lo individual. El cuadrante de la izquierda es lo individual interior, o sea, quiere decir, pues nuestra mente, nuestro pensamiento. Y el cuadrante de arriba, exterior, es nuestro cuerpo. En los cuadrantes de abajo serían los colectivos, y entonces el de la izquierda son lo interior. Si en lo de arriba éramos nosotros, digamos, nuestro pensamiento, pues en el cuadrante de abajo de la izquierda es nuestra cultura, que al final es un pensamiento colectivo. Y entonces en el cuadrante de abajo derecho, pues nos encontramos lo que sería lo correspondiente al cuerpo, pero en colectivo. Y en este sentido sería la sociedad, el sistema económico, ¿no? O sea, serían las fábricas. Si nuestro exterior es el cuerpo, el exterior de la cultura son, pues, básicamente las fábricas, la tecnología, las instituciones establecidas. todo lo que es más material, todo lo que es más Sí, tangible, sí, lo que es más estructuras, lo que exactamente, son sí, más... sí. Los cuadrantes de Efectivamente, la tú, derecha son la evolución del cuerpo y la evolución de la sociedad a nivel de estructuras físicas, casi, ¿no? exactamente. De En cambio, a la hecho, derecha es mucho más lo subjetivo, ¿no? exactamente. De hecho, La Xavi, evolución de la conciencia y de la experiencia subjetiva y sí, lo que son la cultura, y la claro. parte... Claro. De hecho, Xavi, o sea, que tú lo has dicho, en los cuadrantes colectivos inferiores has hablado de estructura, que es un término marxista. O sea, cuando hablamos de este cuadrante inferior derecho, que es el de lo material, ¿no? Como dices, pues esto en términos clásicos marxistas, esto es la base o la estructura. Y el de la izquierda, que tiene que ver con lo cultural, es la ideología, ¿no? Es la infraestructura. Según el marxismo, diría que, bueno, que esta parte es lo que justifica, ¿no? Pues el status quo de un sistema económico determinado. Pero curiosamente,
pues lo pone en relación con algo que, por supuesto, en el marxismo no existe, por lo menos en el clásico, que es digamos, lo individual, subjetivo, interior, que es el de arriba a la izquierda, o el cuerpo arriba a la derecha. De ¿Qué alguna es lo forma, que pretende Wilber un poco con estos cuadrantes? Intenta encuadrar todas las teorías existentes, ¿no? Que hay en claro, el mundo en este cuadrante y pues las teorías científicas, pues son, sobre todo las de orden materialista, pues las pone en el cuadrante de la ciencia, ¿no? Las mm, teorías sobre la experiencia subjetiva y la conciencia, pues en la izquierda, ¿no? Las teorías más claro, sociales abajo, ¿no? sí, Ese es el sí. objetivo de él, ¿no? Sí, sí, ahí yo tengo algún cuadro y tal que donde he intentado localizar las principales metodologías, la hermenéutica, lo que es la ciencia clásica y tal, cada una en su cuadrante. Y entonces esto te da idea de que efectivamente no es que hay un problema, quiero decir, no es que se contradigan unas a otras, sino que es que para poder reflejar toda, o recoger toda la realidad, pues necesitamos diferentes teorías y cada una es lo que están trabajando es en diferentes cuadrantes y algunas que incluso están en cuadrantes intermedios. Por ejemplo, otra de las historias curiosas es, por ejemplo, Freud. Freud, lo único que no tendría en consideración es el cuadrante inferior derecho, que es el de que hemos dicho de la economía, de la infraestructura material, pero sí que sus tres conceptos básicos o entidades básicas estarían ahí, ¿no? Tendríamos el id, esto estaría más relacionado con el cuerpo, o sea, que sería el cuadrante superior derecho, básicamente toda la pulsión esta, ¿no? Que es puramente corporal, ¿no? O instintiva, ¿no? Que nos viene de esa parte individual de material nuestra, que es el cuerpo. Luego después estaría el super yo, que sería este cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Donde está la cultura, que es la que nos dice lo que tenemos que hacer y demás, ¿no? Y bueno, al final está el ego en el cuadrante superior izquierdo, que es el que de alguna forma tiene que clarificar, según yo entiendo el psicoanálisis, ¿no? Pues tanto unas fuerzas que nos vienen de fuera de nuestra cultura, ¿no? Del superego, canalizadas a través de nuestro padre principalmente, y está el tema del Edipo y tal, como del id, ¿no? Del ello, que son estas fuerzas de la libido y demás, ¿no? O Porque sea que aquí, parece, Alberto, un mapa, ¿no? Los cuadrantes parece un mapa en donde poder poner todas las teorías existentes que hay, poderlas localizar o mapear en alguno de los claro, cuadrantes, ¿no? y, Pero y ese es el sobre, objetivo de Wilber. Wilber hace esto con el objetivo de crear un mapa en donde se pueda posicionar todas las teorías y todos los sí, conceptos en el mundo. sí, sí. ¿O qué es lo que él también está pretendiendo con la teoría integral? No, no, sin duda, yo creo que él está planteando un mapa, más que un mapa, casi un tablero donde poder situar a cada cual lo que tiene, ¿no? Y entonces luego después hay que tener en cuenta que cada uno de estos cuadrantes tienen una evolución, ¿no? Desde el punto, digamos, de la cruz que divide los cuatro cuadrantes, pues que sería el punto original, pues va habiendo una evolución en los cuatro cuadrantes que normalmente está pintada de una forma lineal, donde se ve que tanto el cuerpo evoluciona. Y aquí es importante también el concepto de lo filogenético y lo ontogenético, ¿no? Ya sabéis que lo ontogenético se refiere al individuo como tal, ¿no? Entonces, una persona evoluciona desde que nace, pongamos, en el seno de su madre y que tiene al principio unas características que quizá lo vinculan con la evolución reptiliana y luego después tal, y luego después como poco a poco va adoptando pues todo lo que es la estructura de los cordados y demás. Y esta evolución, ¿no? en lo que es la persona es de alguna forma análoga a la evolución en la especie, ¿no? Y entonces eso sería lo filogenético, ¿no? Hay una analogía entre lo ontogenético,
el individuo, y lo filogenético, que es la especie. Entonces, la especie también evoluciona, ¿no? Y por eso se dice, ¿no? Que si tenemos un cerebro reptiliano y no sé qué, o sea, y esto se da en los 4 cuadrantes, ¿no? Esta analogía entre lo que tiene que ver con el individuo y lo que tiene que ver con la especie. En la parte individual, pues hay una de las grandes, yo creo, virtudes de la teoría de Wilber, es que es capaz de unificar las teorías evolutivas de Piaget con otras teorías evolutivas y termina de alguna forma estableciendo también en esa misma línea, pues recogiendo las tradiciones especialmente del budismo tibetano, que es donde él más se inspiró. Porque Y entonces, él ahí como se había imbuido mucho, ¿no? de filosofías orientales, de filosofías occidentales, de teorías científicas, es capaz de plasmarlo todo en el marco de estos cuadrantes, y con esto es un poco lo que dices tú de estos diferentes niveles y estadios, ¿no? En cada cuadrante hay una evolución, ¿no? Y el concepto claro. clave aquí es la evolución en cada uno de los cuadrantes, ¿no? Ujú. Que tú puedes Claro, realizar. él aparte tiene la gracia de que toda esta evolución dentro de los cuadrantes les pone unos colores, de manera que además lo hace como más intuitivo y más fácil, sobre todo de cara a compartirlo, al debate. Esto, por ejemplo, dentro de lo que es la academia en Europa, pues nadie se le hubiera ocurrido poner colores, ¿no? Porque esto es un poco como esto de tocar el piano, música por colores, una cosa así, ¿no? Pues algo similar, ¿no? Pero ya sabemos que los estadounidenses tienen un desparpajo, o sea, que no tienen los complejos que tenemos aquí en Europa, ¿no? Y entonces, pues él no se corta y dice que los niveles les va dando colores, y va desde el magenta, luego después pasa al ámbar, al naranja, al verde, al esmeralda y al añil, ¿no? Son los colores que establece. Y también es verdad que los ha cambiado en su desarrollo, con lo cual eso también ha habido gente que le ha producido un poco como de jaleo, porque en un momento dado, no sé por qué, creo que por un tema de analogía con el arco iris, cambia algunos colores, ¿no? de sitio. Pero bueno, la cuestión es que también eso es importante que plantearlo así. Y entonces, un poco en lo que veníamos diciendo, o sea, la cuestión es que gracias a esto pues podemos establecer que el keynesianismo, la teoría general de sistemas, el marxismo están en el cuadrante inferior derecho, en lo que decíamos que era la infraestructura material, ¿no? De la sociedad. La etnología, la hermenéutica, el estructuralismo de Lévi-Strauss y de Foucault estarían en el cuadrante inferior izquierdo, y otro tipo de estructuralismo como el de Lacan y el de Baldwin y la fenomenología estarían, y claro, y por supuesto todas las teorías que tienen que ver con la consciencia y con la psicología están en el cuadrante superior izquierdo, que es el de la mente, y en la parte del cuadrante superior izquierdo, derecho, que es el del cuerpo, por decirlo así, ahí es donde estaría el núcleo duro de la ciencia, ¿no? Ahí es donde está, porque realmente la ciencia básicamente lo que estudia son cuerpos, ¿no? En diferentes, si quieres, niveles evolutivos. En un caso estudian la célula, en otro caso estudian el átomo, en otro caso estudian el sistema reproductivo, en otro caso estudian el individuo entero, ¿no? Pero de alguna forma la ciencia estaría enmarcada en el cuadrante superior derecho. Entonces Y tiene ahí, esa gracia Alberto, y y ese valor. ahí, y ahí desde, es decir, porque él es capaz de hacer este mapa en donde situar todas las teorías y en los diferentes cuadrantes. En cada cuadrante hay evoluciones y hay evoluciones por colores y de alguna manera también él plantea evolución, ¿no? de las personas a medida que evolucionamos en nuestra conciencia de un color a otro y entonces, pero todo esto, más allá de ser una teoría y un mapa, él también lo lleva un poco a un concepto de práctica, ¿no? Sí, Y sí, sí. él ahí un poco lo que nos está intentando mostrar es que todo es muy complejo y que todo tiene sentido, ¿no? Y que
y que hay allí una parte de Sí, práctica que puede tener incluso una vertiente psicológica, individual, una claro, vertiente política, una vertiente espiritual, una vertiente, hay como sí. diferentes campos, ¿no? El, ¿Qué está queriendo decir ahí? Sí, ahí la cuestión es que en este acrónimo por el cual se conoce la teoría de Wilber, que es lo que tú comentabas al principio, que es AQUAL, All Quadrants, All Levels, queda otros dos pares, ¿no? Que son All Lines y All Types. Y entonces el online, que es donde está la parte esta más práctica que tú comentabas ahora, es que claro, o sea, la evolución no se da en una línea solo, sino que se da en líneas eh, paralelas, pero que incluso más que paralelas son como espirales, ¿no? Son varias líneas que de alguna forma evolucionan de una forma paralela, espiral, ¿no? Dentro de cada uno de estos cuadrantes, dentro de cada una de estas áreas de la realidad. Entonces vamos a basarnos en la parte más práctica, la que nos puede interesar a nosotros y a nosotras, que es el cuadrante superior izquierdo, que es el de el yo, el de la mente, digamos el yo interior, no el yo del cuerpo. Y entonces, Wilber establece 6 líneas principales, aunque luego después, según el momento, pone, quita, esto también es importante, o sea, quiere decir que las cosas que no son así como tan matemáticas, sino que, bueno, que hay una fluctuación. El concepto de líneas lo toma de Garner, de inteligencias múltiples, que os sonará muchísimo a todos, y entonces las líneas que Wilber selecciona de las inteligencias de Garner principalmente son las siguientes. Son la línea cognitiva, o sea, básicamente entender el mundo, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, por qué pasa lo que pasa. La emocional, que es cómo me siento yo cuando pasa lo que pasa, ¿no? Y la interpersonal, que es cómo reacciono en mi entorno ante estas emociones. La psicosexual, que es un poco más profunda, que quizá tenga una versión más freudiana, ¿no? Del tema de cómo canalizo la libido, si soy capaz de articularla en una serie de relaciones sanas y de alguna forma satisfactorias. Luego está la línea moral, que es cómo me comporto, cómo tomo decisiones, que de alguna forma está muy ligada con la cognitiva y que luego ya veréis cómo Wilber articula una máxima moral que para mí es, vamos, fundamental en lo que es el pensamiento de Occidente y sin embargo que no se le da ninguna importancia y es mucho más importante quizá que la famosa máxima moral de Kant. Y luego finalmente está la línea espiritual. Estas 6 líneas, que luego pueden tener sus matices y en otros momentos son 8, o pueden ser 7 o tal, pues son fundamentales y a través de estas podemos de alguna forma ver cómo nos estamos desarrollando. O sea, yo ahora mismo a la gente que nos está oyendo, Xavi, le plantearía, ¿no? O sea, primeramente, cómo piensan, cómo sienten que es su nivel cognitivo, ¿no? Entienden lo que está pasando, entienden lo que está pasando en su vida, están en su país, en su cultura, en este caso la occidental. Estamos entendiendo, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Eso es una parte de lo cognitivo, ¿no? La emocional, ¿no? ¿En qué momentos es que me pilla la víscera, ¿no? Y entonces me sublevo, ¿no? ¿Y cómo lo resuelvo, ¿no? La interpersonal. Entonces, soy capaz de expresarlo, de no expresarlo, la psicosexual, ¿no? Estoy integrando todo lo que ha sido mi trayectoria vital, estoy relacionándome de una forma positiva con los demás, la moral, todo esto lo integro para tener una acción correcta, ¿no? Y unos actos correctos que beneficien al resto de los entes, de todos los seres, ¿no? Y finalmente la espiritual, ¿no? Que sería ya más bien la cuestión de
soy capaz de quedarme en silencio, soy capaz de sentirme parte de algo, ¿no? Tampoco quiero decir que vamos a ser, yo qué sé, el gran místico desde el primer momento, ¿no? Pero todo eso sí que tiene una parte práctica. Vale. Y estos son las líneas, decías, Sí, ¿no? esas son las líneas de uno de los cuadrantes, que es, por decirlo así, el más pragmático para nosotros, que es el individual interior. Luego después estaría, pues por ejemplo, en el cuadrante justo del otro extremo, que es el colectivo exterior, o sea, lo que hemos dicho que es la infraestructura real, ¿no? De la sociedad, pues estarían las fuerzas de producción, las estructuras geopolíticas, los ecosistemas, los códigos legales, o sea, los sistemas gramaticales, habla él también, ¿no? O sea, que cada uno de los cuadrantes tiene una serie de líneas que además tienen una cierta analogía entre un cuadrante y otro, y que eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo creo que está muy, muy pendiente de desarrollar, ¿no? O sea, lo que son las otras líneas de desarrollo que no sean de este cuadrante individual, subjetivo o interior, que es de donde realmente parte Wilber desde la psicología integral, ¿no? Entonces, Porque en las otras cuadrantes, pues quedan un poco por desarrollar. Pues, por ejemplo, estoy aquí leyendo, ¿no? En lo que es el cuadrante individual subjetivo, o sea, lo que es la parte cultural y no visible, ¿no? De lo colectivo, pues estarían las visiones del mundo, las dinámicas intersubjetivas, una cuestión lingüística, los valores culturales, las posiciones filosóficas, las cosmovisiones. O sea, que cada uno de estos cuadrantes tiene sus líneas que son evolutivas y sobre todo son las del cuadrante individual interno, subjetivo, las que están más bien definidas, mapeadas, porque precisamente Wilber viene de la psicología transpersonal y eso se lo tiene muy bien trabajado, pero quedan todo el resto de cuadrantes por trabajar. y ahí Wilber después, una vez ya genera toda su teoría y empieza también a publicar un montón de libros, también crea el Instituto Integral, ¿no? En donde periódicamente hay un montón de gente pues, que lo empieza a seguir y Sí, empieza a publicar la revista de Teoría y Práctica Integral, ¿no? sí. Y se empieza a generar un movimiento en el mundo en donde hay mucha gente, ¿no? Que empieza a resonar mucho con esta visión integral de la realidad, en donde puedes estar de acuerdo perfectamente con todo lo que la ciencia demuestra y al mismo tiempo la espiritualidad y al mismo tiempo pues un pensamiento marxista y al mismo tiempo pues los temas culturales y al mismo tiempo la evolución de la conciencia Sin y duda. además con estas líneas y estos niveles y entonces intentas un poco yo creo, intenta mostrar, ¿no? que se puede o nos emplaza a buscar esta visión integral de la realidad, ¿no? Entonces, esto a día de hoy, ¿en qué punto estamos? Es decir, ¿hasta dónde ha llegado la teoría integral de Ken Wilber? Tanto en el mundo como en España. Tú fuiste presidente de la Asociación Integral Española, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos a día de hoy Sí, con estas grandes ideas de Wilber y con este enfoque? Wilber en un momento dado le llegaron a decir el Einstein de la conciencia, ¿no? Y que era capaz sí, y que había hecho unas aportaciones increíbles en este campo, ¿no? sí. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado a día de hoy? Pues, hombre, ahí la cuestión es que Wilber ya está muy mayor. O sea, Wilber ahora tiene 73 años, que podríamos pensar que no es mucho, pero la cuestión es que él tuvo una enfermedad, entiendo que es autoinmune o algo así,
y además que se dio la casualidad que era apoyando a su mujer que tenía un problema de cáncer, estuvieron visitando diferentes centros en Estados Unidos de terapias alternativas cuando a ella ya la habían dado por imposible, ¿no? Y entonces parece ser que en una de estas visitas en el lago Tahoe o no sé cómo se llamaba, que estaba por ahí cerca, se bañan y tal, y parece ser que él adquiere algún tipo de bacteria o algo que le produce esta enfermedad actual que le está causando un envejecimiento progresivo y demás. Es interesante este libro que él en el libro donde cuenta todo esto, que es se llama Gracia y Coraje, donde él cuenta su experiencia con su mujer, Trella. Realmente es interesante porque ella la diagnostican un cáncer y de alguna forma el entorno que ellos tienen casi como que la culpabilizan a ella de tener ese cáncer, ¿no? Y algo habrás hecho, algo que estarás comiendo mal, no estarás durmiendo bien, no estarás haciendo tal. Y entonces, de alguna forma, por eso también el pensamiento de Wilber tiene un valor especial frente a estas teorías simplistas, ¿no? De lo que es la salud, ¿no? De la salud, digamos, integral, pero en el cual donde parece que si tenemos una enfermedad es porque hemos hecho algo mal, ¿no? Es una especie de deriva simplista del karma budista, ¿no? Pues algo es que habrás hecho mal, ¿no? Sin embargo, hay una parte de azar, ¿no? Y una parte que tiene que ver con el resto de los cuadrantes, ¿no? Con el cuadrante especialmente el inferior derecho, ¿no? Que es el medio social donde estamos enmarcados, imbricados, donde puede que resulta que nos esté, yo que sé, que tengamos una antena de 5G enfrente, nos esté radiando, esto nos produce un cáncer o un aire contaminado que también nos produce problemas de pulmón o lo que sea. Entonces, yo creo que en este libro de Gracia y Coraje, que es además un libro pues muy emotivo, de alguna forma se establece este problema que yo creo que lo vivimos de una forma cotidiana, ¿no? Cuando alguien tiene un problema de salud parece que casi que en muchos casos, ¿no? Se le responsabiliza a él, ¿no? Alguien tiene una depresión, es que no ha hecho, es que no sabe tal, es que... Y no nos damos cuenta de toda una serie de factores que nos rodean. Al final nosotros no somos tan importantes, ¿no? Como creemos que somos, ¿no? Y la voluntad del individuo no es tan importante, ¿no? Bien, es verdad que es importante lo que dice Bob Marley, me parece una canción, ¿no? Dice, One step to progress, my brother, and Jah will help you all, ¿no? O sea, un paso por tu parte y Yahvé nos ayudará, pero no es todo voluntad nuestra, ¿no? Y yo creo que esto es importante, es uno de los grandes problemas que nos encontramos en nuestra cultura. Hemos llegado ahí como a un límite donde nos creemos que todo depende de uno mismo, ¿no? Y el éxito, el fracaso, si tengo trabajo, si no lo tengo, si tengo pareja, no la tengo, ¿no? Parece que es que no sé hacer algo bien, ¿no? Y hay una parte de azar y una parte de condicionamiento del entorno que es muy importante y que yo creo que por supuesto que tenemos que tener en cuenta. Esta sería un poco la parte de la salud, tú apuntabas, ¿no? Un enfoque integral de la salud es aquel que no solo tiene en cuenta lo que dice la ciencia y lo que dice la ciencia sobre el cuerpo, que sería un poco el cuadrante izquierdo de arriba, hay derecho de arriba, sino que hay que tener en cuenta también toda la parte, pues probablemente de conciencia y psicosomática, pero sobre todo los cuadrantes de abajo, que es que la sociedad te condiciona mucho, ¿no? Tanto las estructuras de la sociedad como la cultura, ¿no? Hay también la teoría integral, después se lleva a ámbitos como el sociopolítico, el humano o el espiritual, ¿no? En la parte sociopolítica,
¿cómo se entiende la teoría integral? Pues mira, yo creo que precisamente aquí en España se entiende especialmente bien. O sea, porque os dije que no os quería hacer spoiler, ¿no? Pero el concepto de Olón eh, lo idea Arthur Koestler, que es un húngaro que después de hacer la revolución en Hungría deriva a los kibbutz en Israel porque él era judío, tampoco le convence el asunto, termina montándose en Han el Jalili, uno de los barrios de Egipto, quien haya estado por allí, que es un poco el típico barrio antiguo, como si fuera el Raval, me imagino ahí en Barcelona o yo qué sé, ¿no? En Madrid, Lavapiés o algo, ¿no? Y se establece ahí una pequeña tienda de fotografía, porque claro, ya hay turismo a principios del siglo XX, ya hay un cierto turismo de pirámides y demás, hasta que le llaman de una revista británica para hacer de corresponsal en la guerra de España del 36. Y entonces, pues bueno, se viene para acá y tal, y al final pues parece que el tío simpatiza con el bando republicano y finalmente le meten preso y están a punto de llevarlo al paredón. Y en ese momento, pues parece ser que el Partido Comunista, que era, digamos, su afiliación y demás, pues no hizo nada por él y le dejaron como abandonado. Y gracias a que la revista esta británica con la que estaba trabajando, pues me dio y consiguieron que intercambiaran a Arthur Koestler por la mujer del capitán Aya, que era un aviador del bando nacional, y entonces le hacen este trueque, pero claro, en mi interpretación es, ¿no? que en estos momentos de agobio y tal, ¿no? Donde quizá muchas veces tienes ideas especialmente creativas, tienes esta idea de Olón, ¿no? Así lo quiero pensar yo, ¿no? De complejidad. Luego después hay otro polaco que recala en España en el 31 y que termina trabajando como traductor del alemán para el gobierno de la Segunda República, y es Jan Gebser, que en las traducciones de Helderlin le ponen como Hans Gebser, ¿no? Y este hombre, cuando caen los primeros pepinos en Madrid, en el 36 sale por patas, se va a Francia. En Francia está en el entorno de la comunidad española que hay allí en París. Conoce a Picasso y un poco reflexionando sobre la obra de Picasso llega a uno de los conceptos claves en el pensamiento de Wilber, que es el de integral y el de aperspectivo. Todo se ha dicho a perspectivo, el término perspectivismo es de Ortega y Gasset, o sea que podríamos pensar incluso que Jan Gebser lo había aprendido en las tertulias filosóficas de España antes de la guerra. Y entonces, bueno, él habla de aperspectivismo, que es, por decirlo así, esta idea que subyace al pensamiento de Wilber, que es de alguna forma ver la realidad desde diferentes perspectivas, ¿no? Él plantea este tablero de juego para poder de alguna forma dar la vuelta a la realidad desde un lado, desde otro, y poderla ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Finalmente, Jan Gebser termina en Suiza cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y escribe su obra maestra, que es Origen y Presencia, donde establece toda una evolución de la conciencia en la cual Wilber se inspira y donde, además, de una forma muy interesante, plantea que hay un salto, que cada salto de conciencia en la evolución histórica, ¿no? de la humanidad, hay también un cambio en la forma de ver la realidad, pero de forma muy concreta. O sea, que si antes del Renacimiento los cuadros son en 2D, es porque realmente había una limitación en la percepción de esa cultura, de esa gente. Y de alguna forma hay una serie de saltos, por supuesto que los sismos, ¿no? O sea, el cubismo entre ellos y el surrealismo y demás, hay también un salto importante que marca el último nivel de conciencia
que sería, bueno, realmente para Gebser ya este es un nivel donde ya entramos en un segundo nivel de conciencia, ¿no? Sería en los colores el amarillo o el teal, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo cómo se traduce, y entonces sería el siguiente a la conciencia del romanticismo, que al final el romanticismo, que sería una conciencia de nivel verde, ¿no? Pues que reivindica lo subjetivo, la identidad nacional y demás, ¿no? Tiene una deriva patológica, que es la del nazismo, y tiene después otra deriva, quizá no tan patológica, pero bueno, es el rebelde sin causa de James Dean, ¿no? Y más allá de este nivel, y aunque digamos Picasso y Dalí son anteriores a James Dean y al nazismo, pero de alguna forma esta gente estaba ya planteando una alternativa a esta deriva patológica de esa conciencia verde del romanticismo. Entonces, bueno, esto también es importante, es que según Wilber, ahí en las sociedades este desarrollo evolutivo no se da de toda la sociedad en bloque, ¿no? Sino que dentro de la sociedad hay gente que está en diferentes niveles, ¿no? Entonces él plantea dentro de su escala, que hemos dicho que tiene 7, 8 niveles, dependiendo de en qué libro estemos hablando, pues que hay gente que llega a estar 4 niveles por encima del nivel medio de la sociedad en la que vive, ¿no? Y bueno, esta también es una idea interesante y que a lo mejor hay veces que nos libra un poco de vernos como bichos raros, ¿no? Y aguantar un poco pensando que, bueno, que Y estamos, ahí es el lo que nos concepto toca. de olón es y pasar de un nivel al otro, ¿no? Y pasas de un olón a otro olón más elevado. Bueno, vamos a ver, la evolución, hay momentos en que el olón tiene, por decirlo así, ya una consistencia determinada y como olón evoluciona, ¿no? En el caso del ser humano, llega en un momento dado a aglutinarse, por decirlo así, como individuo, y dentro de ese individuo evoluciona. O sea, nosotros no, el olón, por decirlo así, del Cromañón es el mismo que el nuestro, ¿no? Podríamos pensar que es el, el de un ser humano, ¿no? Pensante, con mayor o menor nivel de complejidad y de perspectiva. Y entonces dentro de ese olón evoluciona el olón, ¿no? O sea, no es lo mismo la conciencia que pudiera tener el ser humano en el paleolítico que en el neolítico. De hecho, pues las cuevas de Altamira, muy curioso, si os fijáis, las cuevas de Altamira son muy naturalistas, o ahí ves unos bisontes perfectamente pintados. Y cuando más adelante en la historia se pinta en el neolítico, pues resulta que son 4 palos los que se pintan, ¿no? Y los caballos son 4 patas, no sé qué tal, y los ciervos pues se le pintan unas rayas como cuernos. ¿Por qué? Pues porque ya esta cultura es capaz de conceptualizar y entonces ya no hace falta que vea un bisonte incluso en relieve, ¿no? Pintado sobre el relieve de la piedra, sino que el propio símbolo de lo que es tal animal o cual otro, pues ya le vale para entender de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces esa evolución pues está dentro de un olón, o sea, no hay un salto de olón del neolítico al hombre del siglo XXI, ¿no? Ni de la Edad Media al del Renacimiento, no hay un salto de olón, simplemente es dentro de un olón determinado que ha surgido en un momento dado en base a otros olones menores que tienen más un carácter, en este caso, evolutivo, biológico, ¿no? Como está formado a partir de diferentes sistemas, ¿no? El digestivo y demás, ¿no? Pues se mantiene como olón y evoluciona como olón, ¿sabes? Y esa es un poco la idea. O sea que los olones efectivamente son evolutivos y hay unos saltos cualitativos, ¿no? En ese desarrollo que lo marcan como olón y como capacidad de mantener
cohesión interna. Pero luego después, dentro del Olón hay evolución también y es el que, en el caso especialmente de la consciencia, pues es el que más claro es y más acusado, ¿no? Ah. Y ahí entrando en la conciencia un poco, porque tocábamos, ¿no? Teoría integral en el mundo de la salud, teoría integral en la política y en lo sociopolítico y tal. También hay teoría integral en la parte humana, ¿no? Y en la parte espiritual y con esta idea de un desarrollo integral del ser humano, ¿no? Sí. Y que ahí un poco, siguiendo como tú apuntabas, la psicología transpersonal que inició Maslow y tal. Ahí, ¿qué podríamos decir de toda esta parte? No te he entendido bien, Xavi. ¿Qué me quieres preguntar? No, ahí cuando, es decir, cuando ahondamos en el desarrollo integral del ser humano y un poco con todo la visión de Maslow, ¿no? Eh, Ujú. Ahí entiendo que Wilber también nos emplaza a hacer todo un proceso integral, ¿no? De desarrollo y Mm, de crecimiento claro. personal en diferentes vertientes, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí un poco es donde estamos ahora, ¿no? O sea, básicamente ese desarrollo, ¿no? Claro, que plantea la teoría integral, que también plantea la pirámide de Maslow, quieras que no, al final nos lleva mucho al tema del individuo, ¿no? Y finalmente del ego. Y ese yo creo que es un poco el techo de cristal donde hemos topado ahora, ¿no? Estamos pendientes o estamos de alguna forma todo el mundo muy preocupados con este desarrollo personal propio, etcétera, etcétera, pero en el fondo es todo un proceso egoico que yo creo que del cual, o sea, nos está trayendo, por decirlo así, nuestro cuadrante inferior izquierdo, la cultura, y donde nos está marcando, básicamente desde Descartes, ¿no? Cuando dice, yo pienso, luego existo, ¿no? O sea, yo me imagino que la mayoría de vosotros, de vosotras, habréis pensado, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Con el pensar y el existir, ¿no? Entonces, ese postulado que se plantea con Descartes va evolucionando a través de la historia de Occidente, de la cultura occidente, principalmente de la filosofía, y yo creo que poco a poco nos va encerrando más en nosotros mismos y en esa idea un poco de rentabilizar como nuestro espíritu, ¿no? Y cómo hacerlo más eficaz, eficiente, ¿no? Eh, y ahí es donde hemos llegado. O sea, yo creo que hemos llegado a un techo de cristal importante en todo esto. Claro, cuando ahora hablamos de conciencia, es evidente que hace un siglo estábamos hablando de espíritu, de alma, ¿no? Y con el alma, con el espíritu estábamos hablando de Dios, ¿no? Pero sin embargo ahora son cosas que nos ruborizan, ¿no? A hablar de estos temas, ¿no? Y entonces yo creo que es ahí nuestro gran problema, ¿no? O sea, hemos seguido una línea que nos viene dictada por ese cuadrante inferior izquierdo nuestro y que nos lleva básicamente a ser individuos aislados lo más perfectos y maravillosos posibles, ¿no? Y eso es causa de sufrimiento y es causa de separación con el resto de los seres y del universo y por supuesto rompe con ese amor que te decía yo de los Beatles, ¿no? De tres veces amor, ¿no? Love, 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 ¿no? Eh, Ahí, Alberto, un poco, y ya tendríamos que ir acabando, sí, pero me gusta mucho acabar con esta parte, Alberto, porque un poco yo creo que es lo que se desprende, y lo has explicado muy bien ahora, lo que se desprende un poco de toda la idea de Wilber, ¿no? De que tenemos que hacer converger esta visión tan materialista e individual en que se ha vuelto el mundo, ¿no? Con la versión más, o con la visión más espiritual
integradora, mística, y que ciencia y espiritualidad converjan y que se encuentren, y subjetividad y individualidad, que haya ahí un encuentro y por tanto se integre la parte más científica y práctica y material del mundo, ¿no? Sí, Con la yo parte más creo, amorosa y mística del lenguaje. yo ahí, Xavi, veo dos líneas y que casi parecen contrapuestas. Sí, Una es la de integrar la física teórica última, que es la física cuántica, y yo ya sé que tú tienes un podcast sobre este tema, con el cual yo no coincido para nada y que a lo mejor es debate para otro día, ¿no? Tema para otro día. Y entonces ahí en lo cuántico, yo creo que ahora mismo está diciendo que una de las teorías posibles, ¿no? O más o menos válidas de la conciencia está basado en lo cuántico, que es básicamente la materia, que sería una interpretación efectivamente materialista. La conciencia es fruto de la materia, pero eso sería un gran valor, ¿no? Porque de alguna forma estaríamos viendo que porque precisamente lo cuántico en la materia es casi tiene una serie de funcionamientos que nos parecen mágicos, ¿no? Y aparte está versión, ¿no? De la que hemos hablado tú y yo en algún momento, ¿no? Que da la vuelta a la cuestión, ¿no? Que es la conciencia la que está, una conciencia que es la que está marcando el estado de la materia. Eso yo creo que es fundamental, o sea, que realmente entendamos lo que está diciendo la física cuántica, que yo sospecho que es un tema que después de más de un siglo no hemos terminado de asumir en nuestra cultura y que todavía crea mucho rechazo, especialmente a los físicos académicos y a los científicos académicos. Y luego después está la otra vertiente, que es la de la religiosidad clásica. Y ahí Wilber habla de la cinta transportadora. Dice que si hay una evolución de la conciencia que normalmente se basa en una vanguardia, ¿no? Que decíamos que está a varios niveles avanzada respecto a la media de la cultura en la que vive y que tira, ¿no? Con mucho trabajo y mucho sufrimiento, ¿no? De todo su entorno, ¿no? Y está constantemente, ¿no? Pues adoctrinando a unos y a otros o dando explicaciones o explicando cosas y tal, pues está la cuestión de lo que Wilber dice, la cinta transportadora, que son las culturas clásicas que básicamente las marcan las religiones tradicionales y que entonces, pues en nuestro caso, pues tendríamos el catolicismo, ¿no? Y el valor que tienen las religiones tradicionales para la evolución de la conciencia, ¿no? Y cómo ellas mismas van evolucionando de una forma, pues efectivamente como grandes paquidermos y tal, pero que hay una evolución en la cual se monta, ¿no? El mainstream de la sociedad y evoluciona a través de eso, ¿no? Entonces yo creo que igual que el tema este de las inmatriculaciones ahora, ¿no? Que de la Iglesia Católica si está llevándose ermitas aquí o allá, ¿no? Pues deberíamos pensar que la Iglesia Católica no se debe llevar unos conceptos que nos enseñaron nuestras abuelas, ¿no? Y que esos conceptos son nuestros, o sea, no son de la Iglesia Católica, son de una cultura que tiene muchos años, ¿no? Y tenemos que verlos como nuestros, reflexionar sobre ellos, ¿no? O sea, conceptos clásicos, ¿no? ¿Qué significa el cuerpo místico de Cristo, ¿no? O qué significa la resurrección de la carne, la Trinidad, ¿no? Y en eso ese es lo que quería decir yo también con los tres amores, ¿no? La Trinidad, hay un tercer amor, ¿no? Inmanente, sería el Espíritu Santo, ¿no? Trascendente podría ser el Padre, ¿no? Madre, y quien nos queda es tercero, ¿no? Que sería el Cristo encarnado, ¿no? El que de alguna forma unifica a los dos, ¿no? La materia y el espíritu. Y entonces, eso aquí en nuestra cultura, o sea que si nos vamos al hinduismo, pues tendríamos la Trimurti, Vishnu, Shiva, Brahman, y si nos vamos a otro, pues a lo mejor no los tenemos, o nos vamos al budismo y no tenemos dioses, y tenemos la budeidad, etcétera, ¿no? Y entonces, esos valores tradicionales son los que yo, aparte del tema científico, ¿no? Y apropiarnos de lo científico, ¿no?
donde creo que también tenemos que de alguna forma reivindicarnos, ¿no? Y situarnos ahí y además buscar una práctica espiritual que no tenga vergüenza de plantearse el tema del teísmo, ¿no? De que pueda haber una conciencia que no tiene por qué tener barbas, ¿eh? Que de alguna forma esté de alguna forma latiendo, ¿no? Debajo de todo esto y que seamos nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Alberto, ha sido un auténtico placer y un lujo conversar contigo. Muchísimas gracias Igualmente, Xavi. por tu tiempo y nos vemos pronto. Genial, seguimos en contacto, ¿eh? Muy bien, gracias. Venga. Chao.